El tema de esta poco. mañana habla sobre testimonios. Y mientras estudiaba estos pasajes de la Biblia, estudiaba esta historia y la repasaba, porque si bien ya la he estudiado antes, la estudiaba y la reestudiaba, cada vez me gustaba más. Y vamos a hablar del testimonio de alguien que para mí fue un gran apóstol. Un gran apóstol. Y vamos a hablar sobre Pablo. Así que los versículos que vamos a tratar esta mañana están en Hechos, capítulo 21. Y vamos a hablar también de Hechos, capítulo 22. Hechos, capítulo 21 nos va a servir como pie para poder estudiar el capítulo 22. Es muy interesante esta historia, el testimonio de Pablo. Él mismo cuenta su testimonio en Hechos, capítulo 22. Y saben que él cuenta su testimonio, pero él no lo cuenta, él quiere contarlo en un lugar específico, él quiere ir a Jerusalén. Ahora vamos a entrar a leer capítulo 21 mientras ustedes buscan. Él quiere ir a Jerusalén. En el capítulo 21 él ya tenía la idea fija de ir a Jerusalén. Y se le acercó un profeta. Capítulo 21, versículo 10. Vamos a leer un poquito. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y este profeta venía, ¿no?, a Pablo y dice: quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de gentiles. El profeta venía con un mensaje a decirle a Pablo que lo iban a atar, que no iba a ser bien recibido en Jerusalén. Al oír esto, le rogamos nosotros, versículo 12, y lo de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Pablo quería ir a Jerusalén. Pablo, versículo 13, dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pablo quería ir a Jerusalén. ¿Por qué quería ir a Jerusalén Pablo? Él en su testimonio lo cuenta. Así que vamos a leer ahora Hechos capítulo 22. Vamos rápido con la lectura de la palabra de la Biblia porque tenemos muchos versículos para leer. Dice así: Hechos capítulo 22 lo podemos dividir en 1, 2, 3, 4 partes. Del versículo 1 al versículo 17, Pablo explica ampliamente cómo se convirtió en la fe. Él cuenta su historia. Del versículo 17 al versículo 22, del 17 en adelante, cómo fue llamado al apostolado. Del versículo 22 en adelante, él menciona a los gentiles, a la gente, y la gente lo quiere digamos, amedrentar. Y versículo 24 en adelante dice: se libra de ser azotado porque es ciudadano romano. Ese es más o menos el contexto del capítulo 22. Ahora vamos a leer. Pablo cuenta su historia. Versículo 1 dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Si nosotros leemos el capítulo 21, lo leemos en sus casas, le doy tarea, van a ver que lo agarran a Pablo, lo atan, no solo lo atan, sino que lo golpean y tenían ganas de matarlo, dice la palabra de Dios, ¿no? Porque sabían que él predicaba acerca de ¿quién? De Jesús. Bien. Versículo 1 dice: varones, hermanos y padres, oíd mi defensa. Dice que los romanos tuvieron que intervenir y él ahí pudo defenderse y él decir por qué estaba ahí, ¿no? Presentar su defensa. Al oír esto, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre muy conocido de los fariseos, después podemos hablar de Gamaliel. Él fue el que habló a favor
de, de Pedro y Silas cuando ellos habían hecho ese milagro, ¿no? Con el cojo que estaba en el templo de la Hermosa. Entonces Gamaliel fue el que salió en defensa y dice, si esta obra es de Dios, ustedes no van a poder hacer nada contra él, ¿no? No van a poder hacer nada contra ellos, van a estar luchando contra Dios. Bueno, él fue el que salió en defensa. Dice Pablo que fue instruido por Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo le dice al pueblo, si ustedes son celosos de Dios y son celosos de su creencia, yo fui más. Yo fui más. Sigue, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a los hombres y mujeres. Pablo dice, si ustedes son celosos, yo era más. Yo perseguía hasta la muerte a los cristianos y los prendía, los entregaba a la cárcel, sean hombres o mujeres, no discriminaba. Él lo hacía. Como el sumo sacerdote también es testigo, dice, y está como testigo el sumo sacerdote, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco a traer presos, a Jerusalén también, a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. O sea, él iba con esa comisión, y tenía como testigo ¿a quién? Al sumo sacerdote y los ancianos. Él dice, ellos me son de testigos, que yo era así, que yo lo iba a buscar a Damasco. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Fíjense, nosotros conocemos esta historia. Pablo está contando su experiencia al tumulto de gente que lo quería matar. Imaginémonos ese cuadro, ¿no? Él está diciendo, me pasó esto. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. De lo que has visto y oído. Acordémonos de esta parte. Él iba a ser testigo de qué? De lo que había visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces él le cuenta cómo fue convertido. Recuerden que fue un cambio tremendo. Porque él iba a ¿qué? Su comisión era perseguir y meter preso, hasta la muerte, y se iba con esa comisión. Y de repente se encuentra le dice, me encontré con el Señor y le cambió, le dio otro mensaje y cambió. Bien, versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que oraba en el templo y me sobrevino un éxtasis. Cuando él dice me sobrevino un éxtasis, el comentario adventista dice de que él entró en visión. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Él entró en visión, ¿no? Dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Visión con quién tenía? Con Dios. Y él habla con Dios. Yo dije, Señor, ahí está hablando con Dios, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte.
y guardaba las ropas de los que mataban. Tremendo. Tremendo. O sea, fíjense que Dios le está dando un mensaje. Él entra en visión y Dios le da un mensaje a Pablo. Fíjense qué pasó anteriormente, capítulo 21. Había venido, ¿quién? Un profeta, Agabo. Y Agabo le dijo, te van a atar, no te vas a ser bien recibido en Jerusalén. Y él dijo, ¿por qué lloran? ¿Por qué se lamentan? ¿Se acuerdan que fue que le dijo? Más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús estaba dispuesto a hacer. No soy dispuesto solo a ser atado, sino a morir. Él estaba dispuesto hasta a morir. Versículo 13 del capítulo 21, lo leímos hace un ratito. Y de repente él tuvo una visión y Dios le dice, tuvo la visión y dice, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Dios le estaba diciendo, sal, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Jesús le estaba hablando, no van a recibir. Y él, fíjense cómo intercede. Él pensaba que podía llegar capaz que a uno, porque ellos lo conocían. Entonces él dice, ellos saben que encarcelaba, que yo encarcelaba. O sea, este pueblo me conoce y sabe que yo encarcelaba, que yo azotaba en la sinagoga a los que creían en ti. Está hablando con el Señor. Que cuando Esteban, dice, cuando derramaba la sangre de Esteban, dice, yo estaba de testigo y consentía en su muerte. Yo estaba de acuerdo que lo mataran a Esteban. Dice Pablo, y guardaba la ropa de los que mataban. Está hablando con el Señor y está intercediendo diciendo, Señor, quizá alguno escucha mi testimonio y se convierte, porque si yo hice todo esto, ¿cuánto más ellos que no lo han hecho? Quizá alguno escuche. ¿Saben que me hace acordar a Abraham? Cuando Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra. Si habrá 50, Señor. Si habrá 50, ¿vas a destruir la ciudad? No, no destruiré la ciudad. Y le dice a Abraham, ¿y si faltaren 5? No destruiré la ciudad por 45. ¿Y si hay 40? Y así fue bajando el número. No destruiré la ciudad, decía el Señor. Si faltaren 5, si hubiesen 5. Entonces, me hace acordar, qué amor. Porque Pablo dice, si yo que perseguía, si yo que metía preso, si yo que me asentía cuando Esteban moría y yo los perseguía, quizá alguno acá me escuche de ti, escuche el testimonio de que tú saliste a mi encuentro. Por eso él quería ir a Jerusalén, aunque el profeta le había dicho lo que iba a pasar, aunque Dios le decía, vete ahora. Sal prontamente. Y fíjense que el versículo 21 dice, pero me dijo, ve. El Señor le dijo, ve. Porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y sabemos que Él murió lejos de Jerusalén, pero fue de gran testimonio para los gentiles. ¿No? La vida de Pablo es tremenda. Después podemos seguir leyendo, ya les comenté cómo se divide, después él fue librado, lo iban a azotar. La gente cuando mencionó los gentiles dijo, vamos a seguir leyendo, versículo 21, pero dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra. O sea, la multitud oyó hasta que dijo la palabra gentiles. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Cuando él dijo gentiles, dijo, vamos a matarlo. La gente se volvió loca. Tuvo que intervenir Tribuno, que era de los romanos, y lo tuvieron que proteger. Dijeron, bueno, lo vamos a azotar, y saben que después, gracias a Dios, no fue azotado porque era ciudadano romano. Pero lo que quiero decir y lo que quiero acentuar en esta mañana es el testimonio de Pablo, ¿no? Es un testimonio fuerte. ¿Qué piensan ustedes? Es un testimonio fuerte.
Dios salió a ese encuentro y cambió su vida. Él iba por un rumbo con convicciones, él estaba convencido de lo que hacía estaba bien, y Dios salió a ese encuentro y cambió su vida. El testimonio de Pablo. Cuando yo estudiaba esto, de paso yo le decía que meditemos en lo que él decía, en el versículo cuando dice, lo que has visto y has oído, tenía que testificar. Me hizo acordar mucho a Hechos capítulo 4, versículo 19 y versículo 20. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pablo testificó de lo que había visto y oído. Pedro testificó de lo que había visto y oído. Esa es una historia hermosa también. Pedro estuvo 3 años y medio estuvieron con Jesús y vieron milagros y maravillas y ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Habían visto maravillas del Señor. Pablo testificó de lo que vio el Señor. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿cuál es tu testimonio? Yo puedo contarle el mío, pero hay muchos que yo no conozco el testimonio. Yo no conozco cómo fue tu conversión, Graciela. ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Sos adventista de cuna? ¿Fue después? ¿Cómo fue tu bautismo? ¿No? ¿Cómo fue? No conozco el testimonio de varios, de Paula. Disculpa que te nombre, Paula. No está nada armado, yo no le dije, lo estoy mandando al frente de acá. No conozco el testimonio de ella. No sé en qué momento Cristo salió a ese encuentro. Desconozco. Y así podría ir nombrando a un montón de gente. Yo no conozco en qué momento Dios salió a tu encuentro. Sería lindo que nosotros compartamos. Decir, vos sabés que yo conocí a Dios de esta manera. Cuando tenía tantos años, tenía cerca de 20 años, Dios salió a mi encuentro y empecé a estudiar la Biblia. Y Dios me fue llamando y me bauticé. Sería lindo que nos alentemos unos a otros y contar nuestra historia. ¿Por qué estás acá? Hice un montón de preguntas. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Tienes algo para decir? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Qué te trajo? ¿No? ¿Cuál es tu convicción, tu fundamento? Y decir, yo vengo a la iglesia el sábado porque el Señor un día me mostró esto, salió a mi encuentro y yo vengo contento a adorar a la casa del Señor. ¿Por qué estás acá? Me gustaría conocer tu historia, saber qué Dios ha hecho en la vida de cada uno. ¿Cuántos milagros Dios te ha mostrado? Nosotros con mi esposa podríamos contarle, estaríamos hasta mañana y el sermón sería larguísimo. Tenemos oraciones contestadas de parte del Señor, oraciones que nos han sorprendido a nosotros mismos. Dios ha mostrado maravillas, leíamos en la escuela sabática, cuántas maravillas Dios le mostró a Faraón, cuántas cosas para compartir tenemos, cuánto testimonio hay en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo fue tu bautismo? ¿Cuál es la historia de cada uno? ¿Se dan cuenta que si nosotros empezamos a compartir más y decir, ¿sabés que yo un día, Dios me contestó esto, pude ver esto, Dios me llamó acá, sería más linda, hasta quizás tendríamos una mejor relación? Che, vos sabés que a Pauli le pasó esto, y te llena el corazón escuchar el milagro de otros. Esta semana estuve escuchando, me reuní con 4 personas y les preguntaba esto, porque mientras estudiaba, y tuve 2 hermosas historias de milagros que, mira, porque Dios me dio mi casa, me decía uno. Dios me dio mi casa. Otro decía, Dios me llamó cuando yo estaba estaba desahuciado, no sabía si seguir viviendo. ¿Cuántas historias? ¿Cuánto tenemos para contar? ¿Será que está en nosotros ese celo, esas ganas, ese querer que tenía Pablo de, yo tengo que ir a Jerusalén, pero te van a atar de pie y mano, yo tengo que ir a Jerusalén, porque me conocen, y hablar con Dios y decir, Señor, pero si ellos me conocen, ellos saben que yo era así,
tengo que mostrarle lo que has hecho conmigo. Fíjense, es hermosa la historia de Pablo. Tengo que mostrarles porque ellos saben que yo perseguía y ahora estoy contigo. Dios, que Dios permita que podamos tener un poquito de esas ganas. Y decir, Señor, yo tengo que mostrar lo que has hecho en mi vida. Tengo que comunicarte más. Has respondido una oración. Tengo que hablar con la gente y decirle de que Dios responde oraciones. De que Dios obra milagros. Nos falta comunicar más, me parece. Creo que nos falta comunicar más. Saben que si nos vamos con algo de este sermón, quiero que nos vayamos con un versículo cortito y chiquito. Tiene aproximadamente 8 letras y cortitas, fácil de memorizar. Hechos capítulo 4, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que podamos decir lo que Dios hace con nosotros, ha hecho y lo que quiere hacer. Que podamos llevar ese mensaje a muchos. Si ese es tu querer, si queremos ser testigos del Señor en este mundo y llevar cada vez más su mensaje y decir lo que ha hecho en nuestra vida, yo preparé una canción. Le dije que el sermón no iba a ser de música, pero sí hay una canción al final. La elegí porque es una canción muy bonita y habla sobre esto. Hay gente que necesita escucharte. Hay gente que necesita escucharte de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Por eso estás acá. Hay gente que necesita saber cómo Dios te ha llamado. Y si nosotros queremos predicar más del Señor y queremos trabajar para Él y queremos ser un poquito como Pablo en ese querer que tenía impetuoso, aunque me mataren, no solo que me aten, aunque me mataren, yo voy a ir a predicar de Jesús. Yo voy a arrancar cantando esta canción, ya la conocen todos, yo sé que la conocen todos porque es congregacional. Y si te querés sumar conmigo, cántala conmigo. Sería lindo que podamos cantarla juntos. Cuando quieras vamos poniendo y los invito. Y que después nos pongamos de pie y terminemos todo con una oración y digamos, Señor, yo quiero testificar de lo que has hecho conmigo. De lo que has hecho conmigo, de lo que tú me enseñas, quiero testificar. De lo que me has mostrado, quiero testificar. De cómo me llamaste un día, quiero testificar. Contar mi historia a otros. Contarla a otro hermano, porque nos hace bien conocernos y saber cómo Dios te llamó, por qué estás acá, por qué compartimos. Que podamos testificar del Señor. Aquellos que se sumen. Yo quiero ser un vaso de honra, bordeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a otros lo quiera estar. Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad. Profundízame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor
corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo quiero ser un vaso de honra, bordeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza, ahora esto quiera estar. Inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte, Señor. Amén. Hermanos, Dios nos ayuda a ser fieles hasta la muerte. Que podamos estar dispuestos a llevar nuestro testimonio a quienes necesitan. Que el Señor nos enseñe a llevar su luz a quienes no tienen. Tenemos mucha luz. Tenemos una esperanza inmensa. Tenemos un mensaje re importante. Dios nos enseña a llevar ese mensaje a otros. Dios los bendiga mucho y que tengan un hermoso sábado. Vamos a orar. ¿Les parece? Pongámonos de pie. Padre nuestro que moras en las alturas, Señor, aquí estamos, tus hijos, para pedirte que nos enseñes a tener más amor para otros, a tener más amor para con nosotros. Que podamos, cada uno tiene una historia, que podamos compartirla cada vez más. Que podamos llevar, Señor, su luz a quienes necesitan. Enséñanos a testificar, Señor, con poder. Contar lo que usted ha hecho en nuestra vida, los milagros que hemos visto, lo que usted nos ha enseñado. Pedimos que usted nos instruya y nos enseñe a caminar, tomado de su mano sin apartarnos, y en ese caminar dar pasos firmes. Enséñenos, Señor, a vivir en plenitud y a prepararnos para su pronto regreso. Queremos pedir su bendición. Usted conoce aquí a mis hermanos, a cada uno de ellos, sus necesidades, sus preocupaciones, sus angustias. Le pido que usted los bendiga a cada uno y que al retirarse de aquí de su casa podamos irnos sabiendo que nos hemos encontrado y hemos estado en su presencia. Gracias, Señor, por todo lo que nos da. Seguimos pidiendo su bendición, su compañía y dirección, y pedimos todo sin merecer. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.